a hablar hoy día desde Romanos capítulo 6, que en un creyente, el pecado es un absurdo. En un creyente, el pecado es un absurdo. Esto corresponde a lo que habíamos mencionado cuando pusimos una pausa a nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Y por alguna razón, el Señor ha querido que nosotros estemos hablando acerca de nuestra lucha contra el pecado, de cómo debemos estar constantemente trabajando para no ser dominados, para no ser arrastrados por el pecado. Vamos a mirar este texto, pero me gustaría poder mostrar dos ejemplos de cómo, iba a decir los cristianos han luchado con el pecado, pero voy a citar a una persona que yo entiendo que no es un creyente, ¿ok? Ejemplos de cómo algunos dentro de la iglesia han entendido que tenemos que luchar con el pecado, que considero maneras erróneas de luchar contra el pecado. ¿Ok? El primero lo vamos a tomar de la historia de Benito. Benito o San Benito, en inglés le dicen Benedictus. ¿Ok? Es conocido por ser el padre del monacato occidental, es decir, él es el fundador de cómo en Europa se hacen los monasterios. Era un monje, él. Esto es en el siglo V. Casi 50 años después de su muerte, el obispo de Roma, Gregorio Magno, escribe cómo Benito respondió un día a una tentación. Él fue tentado con la lujuria, y lo que nosotros vamos a leer es un relato del siglo VI, más bien, del siglo VI, y él va a contar cómo es que Benito luchó contra el pecado. Probablemente vaya a ser medio jocoso esto, la manera como él luchó. Yo lo voy a leer, Johanan lo va a poner en la pantalla para que usted lo pueda seguir, pero escuche lo que pasó ese día. Dice: un día en que estaba solo, hablando de Benito, se presentó el tentador, una avecilla negra, vulgarmente llamada mirlo. Comenzó a revolotear en torno de su cara y a acercársele importunamente, tanto que el hombre santo, es decir, Benito, si hubiera querido, hubiera podido agarrarla con su mano, pero trazó la señal de la cruz y el ave se alejó. En cuanto el ave se fue, le siguió una tentación de la carne tan violenta como el hombre santo nunca la había experimentado. Algún tiempo antes había visto a una mujer que ahora el espíritu maligno volvió a presentar ante los ojos de su mente. Y de tal modo su hermosura inflamó el corazón del siervo de Dios, que apenas podía contener en su pecho la llama del amor. Y vencido por la voluptuosidad, ya estaba casi decidido a abandonar el desierto, porque ellos se iban al desierto para alejarse. De ahí sale la idea del monasterio. Y mire lo que dice ahora: pero iluminado súbitamente por la gracia de lo alto, volvió en sí, y divisando muy de cerca un matorral de ortigas y espinas,
se quitó la ropa y se arrojó desnudo en esas espinas punzantes y ortigas ardientes. Después de haberse revolcado allí mucho tiempo, salió con todo el cuerpo lacerado. Así, por las heridas del cuerpo, curó la herida del alma, transformando el placer en dolor. Al abrazarse en el exterior por un castigo beneficioso, extinguió lo que en su interior ardía ilícitamente. De este modo, venció el pecado al cambiar la naturaleza del incendio. Le sirvió ahí. El problema es que si él lucharía así todos los días, eso no sería una manera apropiada de luchar. La otra es tomado de este libro. El autor es, para algunos de ustedes conocido, Guillermo Maldonado. Esto es un desastre de libro, ¿ok? Lo tuve que leer hace un tiempo para hacer un artículo acerca de esto y una reseña. Él habla de lo que es la liberación, ¿ok? Para él o para las iglesias como ellos, la liberación es llevarte a una habitación, ponerte las manos aquí o aquí y echarte fuera el demonio que te está haciendo pecar. Y muchas veces la evidencia de que ya tú has sido liberado es que tú vomitas. ¿Ok? Yo quiero que usted escuche lo que él dice. Dice, por ejemplo, si le dice a alguien, o sea, si usted como creyente le dice a alguien que está bajo la influencia de un demonio en el área de la sexualidad, tal vez manifestado en adulterio, que se niegue a su carne, la persona terminará frustrada. Es decir, si hay una persona que está viviendo en adulterio, alguien que se hace llamar cristiano, viviendo en adulterio, y usted le dice, niega tu carne, si usted le dice eso, esa persona se va a frustrar, según Maldonado, porque sus esfuerzos serán en vano. Es posible que por un periodo de tiempo pueda controlar el impulso de pecado, pero en el instante en que esa resolución se debilite, volverá a caer en el mismo pecado. Y escuche lo que él termina diciendo. Estas personas primero deben ser libres del control demoníaco antes de poder aprender a ejercer dominio propio. Lo que él dice es que si una persona le dice a usted, ¿sabe qué? Yo he cometido adulterio. Y después viene a la semana siguiente, he cometido adulterio. Y viene al mes y usted le dice, y sigue, he cometido adulterio. En realidad ya no es él. Pobrecito. En realidad es el demonio de adulterio que esa persona tiene. ¿Usted se da cuenta el desastre que eso es? Le está haciendo responsable al demonio de su pecado. Utiliza esa misma idea con la ira. Si usted constantemente está cayendo en pecado de ira y se está dejando arrastrar por la ira, el problema ya no es usted. El problema es el demonio de ira, según Maldonado. Y lo que usted necesita no es negarse a la carne. No, ya eso no trabaja. Ya no trabaja eso.
Ya no trabaja confesar el pecado. Ya no trabaja arrepentirse. Ya no trabaja venir a la palabra. Ya no trabaja venir y pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Lo que ahora necesita es liberarle del demonio de la ira. Eso no solo es bíblicamente defectuoso, eso es espiritualmente destructivo y dañino, porque le dice a los cristianos: tú no eres el problema. ¿Se da cuenta el horror, mi hermano, mis hermanos? Lo que hay que decirle a ese hombre: tú necesitas nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene y mora en ti, y Él te faculta para hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. He dado el ejemplo de Benito tirándose a las espinas. Ahora, bajo ningún punto quiero comparar a Maldonado con Benito. Uno es un creyente, el otro no es un creyente. El otro es un falso maestro. La razón por la cual lo cito es porque hay muchos cristianos que piensan que su problema son los demonios. El cristiano no puede estar poseído por un demonio. Al contrario, porque está habitado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pudiera citar el ejemplo de Lutero, que dice que cuando él era tentado, él estaba en el castillo de Wartburg traduciendo la Biblia, y cuando él era tentado, dice en una ocasión que él agarró la tinta con que estaba escribiendo y se la tiró al diablo y cayó en una pared. Y hay todo un mito o una leyenda de que esa pared todavía tiene la mancha de la tinta que Lutero le lanzó. Es en la Biblia, mis hermanos, que aprendemos a luchar contra el pecado bíblicamente. Todas esas formas no van a dar resultado. Yo recuerdo hace unos 6, 7 años, hicimos un estudio bíblico un jueves, donde yo hablaba de cómo las pasiones pecaminosas no son ventiladores, sino huracanes a los que hay que resistir. La fuerza del pecado es una fuerza brutal, descomunal, y se va a necesitar mucho más que técnicas para resistirlo y vencerlo. Y eso es lo que he venido tratando de hablar. La semana pasada hablábamos cómo Cristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No juegues con el pecado. No seas pasivo con el pecado. No seas condescendiente con el pecado. Batállalo, resístelo, mortifícalo. Así que vamos a tomar este texto unos minutos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos básicamente? Los versículos 1 al 4. Lo he dividido de esta manera. En el verso 1, él hace una pregunta. En el verso 2, da una respuesta a la pregunta. Y el verso 3 y 4, él explica la respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Él hace una pregunta, versículo 1, da una respuesta, versículo 2, y 3 y 4, él explica la respuesta. ¿Por qué es que no podemos pecar? Eso es lo que él va a tratar de decir ahora. Leamos versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, él empieza así porque él quiere anticipar un posible error. En los capítulos 3 al 5,
Él ha explicado la doctrina de la salvación solo por lo que Cristo ha hecho. Y Él dice que el pecado ha sido grande, pero la gracia la ha superado. La manera de Él resumir lo que ha pasado, dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es así es como Él termina el capítulo 5. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la manera de Él decir cómo Dios ha respondido a esta realidad llamada el pecado. Ahora bien, este énfasis en la gracia puede sugerir que el pecado no importa. Para algunos, escuchar que la gracia abunda cuando el pecado aumenta les puede hacer pensar equivocadamente: pequemos para que venga más gracia. Y Él quiere evitar que sus lectores piensen así. Él quiere evitar que los creyentes en Roma piensen de esa manera. El texto dice: perseveraremos o continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Él inmediatamente, categóricamente responde: de ninguna manera. Ni se atrevan a pensar que pueden vivir en pecado porque la gracia sea abundante ahora. Fallan si concluyen en que pueden seguir practicando el pecado. No se equivoquen, les dice el apóstol Pablo. Ahora, el versículo 2, Él va a dar la respuesta. Él va a dar una respuesta. Note lo que dice el versículo 2. En ninguna manera. Y mire lo que Él dice. Mire, esto es extraordinario y que quiero que nosotros meditemos por un momento de la respuesta que hace Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No pueden vivir en el pecado los que han muerto al pecado. No podemos vivir pecando porque los cristianos hemos muerto al pecado. O para decirlo de esta otra manera, andar pecando para uno que murió al pecado es una imposibilidad, es algo irracional o es un absurdo. No podemos permanecer en el pecado los que ya morimos al pecado. Quiero dar ejemplos de absurdos para que podamos seguir reflexionando en esto. Un absurdo es, por ejemplo, que el agua esté seca. El agua no puede estar seca porque es agua. Eso es una imposibilidad. Un absurdo es, por ejemplo, que un hombre se convierta en mujer. El absurdo más aceptado, naturalizado y legalizado en Occidente. O que una mujer se convierta en hombre. Eso es una imposibilidad. Otro absurdo es que una madre nazca de su hijo. Un hijo nace de su madre. Nunca mamá nacerá del vientre de su hijo. Eso es otra imposibilidad. Un absurdo es que un muerto esté muerto y respirando. Un muerto nunca está respirando porque está muerto porque dejó de respirar. Otro absurdo es que los cielos contengan a Dios. Los cielos no pueden contener a Dios.
Eso es una imposibilidad. O, para usar lo que Pablo dijo, que Dios mienta. Si alguien alguna vez dice o piensa, Dios mintió, eso es un absurdo. Pablo quiere que nosotros vivamos considerando esto. El pecado en un creyente es como la respiración en un muerto. O como una madre que nace de su hijo. O como un hombre siendo mujer, o que el cielo conteniendo a Dios. Todos son absurdos, algo ilógico, incoherente. Por eso es algo ilógico e incoherente cuando un creyente se entrega al pecado. Algo irracional y descabellado es que uno que murió al pecado viva para el pecado. Ese es el punto de él aquí. Pregunta: ¿continuaremos en el pecado? Respuesta: no, porque nosotros hemos muerto al pecado. La pregunta que surge de ahí es: ¿y qué significa eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué sentido yo he muerto al pecado? Y los versículos 3 al 4 son un desarrollo, una explicación. Note lo que dice el versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo quiero que pensemos por un momento. Lo primero que uno puede notar aquí es que Pablo está conectando la muerte de Cristo con nosotros, porque él menciona, hemos sido bautizados en su muerte. Él trae la muerte de Cristo aquí. Él trae la muerte, él está hablando del pecado, de si nosotros debemos vivir el pecado. Usted sabe que yo estaba mirando que el capítulo 6 del libro de Romanos es el capítulo en el Nuevo Testamento que más habla del pecado. 15 o 16 veces menciona. El otro es Hebreos capítulo 10. Pero Romanos 6 es el pasaje en la Escritura que más menciona la idea del pecado. Él conecta eso. La muerte de Cristo con nosotros. Él sugiere, por este primer versículo 3, que la muerte de Cristo no solo es algo que se hace para nosotros, sino también algo que nos pasa a nosotros. La muerte de Cristo es algo por nosotros, pero su muerte también hace algo en nosotros. Preguntaríamos: ¿y qué es lo que hace? Lo vamos a ver ahora. Pero note lo que él dice, versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quiénes son los que hemos sido bautizados en Cristo? Los creyentes. Está hablando de los creyentes. Él está describiendo a los creyentes como los que han sido bautizados en Cristo. Pero él dice que hemos sido bautizados en su muerte. La palabra bautizado se puede traducir como sumergidos o introducidos a su muerte. Eso es lo que la palabra bautismo quiere decir. Sumergir. Pero la pregunta que seguimos haciendo es: ¿cómo es que algo que pasa en Cristo, es decir, su muerte, nos pasa a nosotros? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo nos afecta su muerte a nosotros? Y la respuesta que Pablo da en todas sus cartas, es decir,
que somos afectados por su muerte en virtud de nuestra unión con Cristo. Los creyentes somos uno con Cristo. Podemos decirlo así: al estar unidos con Cristo, su muerte es nuestra muerte. Su muerte por el pecado es nuestra muerte al pecado. Ahora, alguien diría: yo no veo eso en el versículo 3. Miremos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que él empieza diciendo en el versículo 4 es que nosotros fuimos sepultados. ¿Con quién? Con Cristo, con Él. En unión con Cristo somos sepultados con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. ¿Y para qué? Para participar de su muerte. Es más, si usted con su Biblia abierta mira en el versículo 5 del mismo, no lo hemos leído, pero usted lo puede leer. Mire lo que dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Esa palabra, si fuimos plantados, en inglés lo traduce for if we have been united with Him. If we have been united with Him. Hemos sido unidos con Cristo. Yo quiero explicar ahora desde esto qué quiere decir la expresión, la del versículo 2, que hemos muerto al pecado. Usted lo puede afirmar. Usted puede decir, ¿quién es? Si usted es cristiano, usted puede decir: yo soy uno de los que han muerto al pecado. ¿Basado en qué? Romanos 6:2. Aunque usted no lo entienda y lo puede explicar completamente, usted puede hacer una afirmación. Usted puede confiar en Dios y decir: Señor, si tú dices que yo morí al pecado, yo morí al pecado. Lo bueno es que no nos deja en ignorancia y lo explica. Así lo decimos. A causa de estar unidos a Cristo, también fuimos sumergidos en su muerte y participamos de su muerte. Su muerte es nuestra muerte. En un sentido, los cristianos morimos al pecado con la muerte de Cristo. De alguna forma misteriosa, real, espiritual, en unión con Cristo, hemos muerto con Cristo al pecado. Note cómo dice el versículo 6 del mismo Romanos 6. Note cómo lo dice. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Qué más? Juntamente con Él. Mire lo que está diciendo. Viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es más, a algunos les resuena Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo no dice ya ahí: fui una vez crucificado. No. Gálatas 2:20 dice que yo permanezco crucificado con Cristo. Note que lo que pasa a Cristo
crucifixión y sepultura, es hecho a favor de nosotros y también en nosotros, a causa de estar unidos con Él. A causa de estar unidos con Él. Entonces, si usted dice, ¿qué significa que he muerto al pecado? Significa que en unión con Cristo, cuando Cristo murió, yo morí con Él. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Y cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Su muerte es mi muerte. Su crucifixión es mi crucifixión. Su sepultura es mi sepultura. Por eso usted que está en Cristo, usted ha muerto al pecado. Usted ha muerto al pecado. Ahora el versículo 4 va un poco más allá, porque note lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Ahora va y menciona su resurrección. Morimos junto con Él para que también vivamos con Él. Fuimos crucificados y sepultados, es decir, participamos de su muerte, para que también seamos resucitados, es decir, para que participemos de su vida. Yo quiero resumir estos versículos diciendo esto. Esta es la frase que yo resumiría el sermón de hoy. O más bien, este aspecto de morir al pecado. Mire lo que está diciendo Pablo. No puedes pecar. ¿Por qué, Pablo? ¿Porque es malo? Bueno, sí, eso es otra cosa. Pero no puedes pecar porque tú has muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Estamos junto con Cristo, unidos a Cristo, para que su muerte sea nuestra muerte y su vida sea nuestra vida. Somos unidos a Él para que su morir sea nuestro morir y su resurrección nuestra resurrección. Por eso no podemos continuar en pecado. Eso quiero resumir. Pregunta: ¿continuaremos en pecado? Respuesta: de ninguna manera, porque los cristianos hemos muerto al pecado. Explícame la respuesta, Pablo. En unión con Cristo, unido a Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Su muerte es nuestra muerte. Por eso, mis hermanos, Pablo nos está diciendo, es un absurdo que un creyente viva, no que peque, vamos a pecar. Pero otra cosa es la práctica, el estilo de vida. Continuemos. Es un absurdo que un creyente viva en pecado. Es más que anormal o más que antinatural. Es una imposibilidad. Es algo ilógico, un sinsentido, un absurdo. Y nosotros deberíamos ser gobernados por la descripción de la realidad que Dios me hace. Olvídese de su apellido. Hay algo más trascendente acerca de usted. Si usted es un hijo de Dios, hay algo más trascendente acerca de usted que su apellido o que su nacionalidad. Usted murió al pecado. Hay algo más trascendente que los pecados de tus padres o de las propensiones de tu país natal o de tu barrio. Y es que usted murió al pecado. Usted está muerto al pecado. Y que seamos gobernados nosotros. Al pecado lo resistimos entonces, considerándolo un absurdo, una locura al creyente. Es cierto que el pecado es desobediencia.
que el pecado también trae consecuencias y que el pecado es un mal testimonio al evangelio. Esas tres cosas son ciertas. Pero no solo luchamos contra el pecado como desobediencia. El pecado no solo produce frutos amargos y no solo es un mal testimonio. De acuerdo a Romanos 6, debemos resistirlo porque en un creyente el pecado es un absurdo. Esa conciencia nos debe hacer gente que lucha contra el pecado. Esa autoconciencia, yo he muerto al pecado. ¿Cómo voy a sucumbir a esto? ¿Cómo me voy a revolcar en esto? ¿Cómo voy a darle tregua al pecado? El mismo Lutero, cuando era asaltado con depresión, con desánimo, tentado con la duda o con cualquier otra cosa, él repetía esta palabra: baptizatus sum. ¿Qué es lo que él quería decir? Él estaba diciendo: yo soy bautizado, yo soy bautizado, yo soy bautizado. Era su intento por mantener presente su identidad y su naturaleza en Cristo, para él poder resistir el pecado. Él buscaba mantener fresca esa conciencia de lo que él era en Cristo, para poder dar expresión viva de esa realidad. Así que Pablo no solamente nos provee un razonamiento o una explicación de por qué no podemos pecar. Él dice: Gerson, no puedes vivir en pecado porque has muerto al pecado. Y si has muerto al pecado, no puedes vivir en él. Pero eso mismo me provee a mí un medio para yo luchar. Porque en la medida que yo soy dominado por la realidad de lo que yo soy en Cristo, eso debe llenar mis pensamientos. Eso debe llenar nuestros pensamientos, mis hermanos. Constantemente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una mente renovada es lo que, mis hermanos, nosotros necesitamos cultivar una y otra vez. Lo que nos ha pasado en Cristo. Es decir, estamos unidos y hemos muerto con Él. Hemos muerto en unión con Cristo. Es una realidad que debe ser comprendida, discernida, abrazada por la fe. Debe llenar de admiración nuestro corazón. Debe llenar de alabanza nuestro corazón, de gratitud nuestro corazón, para que eso pueda encontrar una expresión viva en nuestras vidas. Me pregunto cuánto llena las oraciones de los cristianos peticiones como: Señor, ayúdame a creer que soy tu hijo. Ayúdame a confiar que soy tu hijo para no estar tan desesperado y angustiado como estoy ahora. Ayúdame a confiar que tengo la justicia de Cristo y no que es por mis méritos. Y aquí hay una oración: Señor, ayúdame a entender y a confiar que yo morí al pecado, que yo soy una nueva criatura. En Cristo Jesús, una nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gente del mundo, tu familiar no cristiano, te mira y te dice: tú sigues siendo el mismo normalito, no ha habido nada en ti. Y es verdad, a veces puede tomar tiempo, pero hay una realidad: si usted confió y usted se arrepintió de sus pecados, que usted murió al pecado. Nosotros no podemos revolcarnos en el pecado. Es absurdo. Es absurdo. Es una locura. Mañana cuando usted vaya a su trabajo, usted piense y usted diga: yo he muerto al pecado. Todos estos están vivos al pecado.
mi jefe, mis compañeros de trabajo, todos están vivos al pecado. Ahora, no los maltrate porque usted sabe que ha sido por gracia. O en tu escuela, si tú vas a la escuela, no hay cristianos, usted mira, son 25 alumnos, el maestro, todos están vivos al pecado. Yo morí al pecado. Yo no puedo ser como ellos. Yo fui unido al Salvador. Yo soy uno con Cristo. Qué extraordinario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo? No sé. Pero es cierto. Esa profunda y misteriosa, extraordinaria, trascendente realidad que los que estamos en Cristo hemos muerto al pecado. Usted es un milagro extraordinario. Usted es una cosa extraordinaria a causa de Cristo. Yo digo, ¿cómo luchamos entonces? Cultivando una conciencia de lo que somos en Cristo. Abriendo la Biblia, por ejemplo, Romanos 6, abrirlo. Usted lo abre. Si usted lucha con lo que sea, aquí está la respuesta. Usted lucha con baja estima, con complejo de inferioridad. Aquí está, usted no necesita ir a un psicólogo. O yo tomo terapia. Sí, porque mi estima está muy bajita. Usted necesita darse bibliazos en la cabeza y decir: yo soy un hijo de Dios. Dios me ha salvado, yo soy la justicia de Cristo. Yo morí al pecado. Yo tengo paz con Dios. Así que cuando la tentación venga aquí con todo su poder, con toda su fuerza, porque va a venir y va a venir hasta el día que Dios lo lleve a su presencia. Y va a venir la ira, y va a venir la codicia con toda su furia. Y va a venir el orgullo con toda su furia, el resentimiento con toda su furia, el odio con toda su furia, la lujuria va a venir, la codicia, el pecado, la maldad. Usted se para y usted le dice: yo morí al pecado. Yo morí. Y muerto no responde. Y cuando te llama y te llama, no escucho porque el muerto no escucha. Y vamos a estar mejor preparados en nuestra lucha contra el pecado. Usted no es una víctima. Aquí usted tiene todas las terapias para salir de la autocompasión. Dejemos la lástima, mis hermanos. Deje usted la lástima. Oh, que yo estoy esto, que lo otro. Oh, que no tengo esto, que lo... Deje eso. Ahora, si usted no es cristiano, usted debería tener muchísima lástima. Muchísima lástima. Y su esperanza es que usted se arrepiente y ponga su confianza en Cristo. Pero si usted es de Cristo, es ridículo que usted se mire a usted mismo con autocompasión. Ay, pobrecito de mí, yo no tengo nada. No, aquí Romanos 6 le dice: usted murió al pecado y usted está vivo en Cristo para Dios. Oh, es que mi papá bebía todo el tiempo, yo lo miraba beber, por eso cuando yo veo una cerveza yo me derrito y todo eso. Pues usted nació de nuevo y usted murió al pecado. Y usted tiene que abrir su Biblia, Romanos 6, 1 al 4. Cierre TikTok, cierre Instagram, cierre Facebook y cierre WhatsApp. Ciérrelos todo. Sí hay vida después de WhatsApp. ¿Sabe por qué le digo? Primero, porque la Biblia lo enseña, Cristo es nuestra vida. Y segundo, yo no tengo WhatsApp y estamos bien.
estoy bien. Y abra su Biblia. Abra su Biblia, abra su Biblia y usted vaya y usted léase Romanos y usted léase Efesios, usted léase, Señor, yo quiero saber quién yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo más trascendente en mí? ¿O que soy peruano? ¿Qué disparate ese? ¿O es que los peruanos somos así? Digo peruano porque yo soy peruano. Si digo otra nación, de repente alguien se va a ofender. Bueno, soy medio dominicano. Porque soy dominicano, soy así. ¡Qué disparate, mis hermanos! Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Levantémonos del piso. Y dicen, ay, yo he pecado y yo sigo pecando. Levántese. Usted murió al pecado. Usted es una cosa extraordinaria. Ya, paremos. Paremos con eso. Y abracemos lo que somos. Hijos de Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios, mis hermanos. Para su gloria y para nuestro bien. Vamos a orar, mis hermanos.